Buenas tardes, chicos. Lo que vamos a recordar hoy es cómo trabajábamos, cómo organizábamos datos a partir de una planilla de cálculo Excel. Hoy vamos a trabajar con variables cualitativas y en este caso nosotros teníamos la planilla de Excel que se había formado a partir de la encuesta de los alumnos de las distintas de la estadística de las distintas carreras. Recuerdan que esta encuesta se había hecho por medio de un formulario de Google Drive y acá tenemos toda la base de datos. Vamos a pasar a poder organizar estos datos en una tabla. Vamos a empezar con la variable curso. Es una variable cualitativa y como todos pertenecen a segundo año, es cualitativa nominal. Entonces, bueno, copiábamos, nos paramos en la columna, copiamos toda la variable, seleccionamos, copiamos, teníamos dos formas de copiar, ir al formato copiar o control C, copiar. Abajo en la pestaña de las ventanas o de las hojas abiertas, hacemos clic en una hoja nueva, nos paramos en la primera columna y pegamos, control V. Recuerden, control C copiar, control V corta pegar, control X cortar y control Z deshacer. Esto es por si quieren resumir los pasos, ¿no? Bueno, ya tenemos todo nuestro dato. Para empezar a tabular, recuerden que nos convenía definir el rango, hacer como una matriz con el rango. Entonces seleccionábamos estamos en la primera variable y con Shift y con el cursor para abajo vamos seleccionando todos los datos. En total teníamos 175 datos, 176 nos marca. Y nos paramos en cuadro de nombre, acá donde ven en la pestañita, en la pestaña del borde superior izquierdo, ahí se les da cuadro de nombre. Y le poníamos el nombre a nuestra variable, en este caso era curso. Damos Enter y ya tenemos armada nuestra matriz. Si yo escribo en el nombre curso y le doy Enter, pueden ver que se seleccionó la matriz. Ahora vamos a empezar a hacer la tabla. Vamos a hacer un atajo, una forma más sencilla. Nosotros tenemos seleccionado curso, los datos, ¿sí? Enter. Y nos vamos a datos, filtro avanzado. ¿Sí? Filtros avanzados. Entonces ahí tenemos nuestros datos, ¿ven? Y se nos activa esta ventana que dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar en otro lugar. Nosotros lo que queremos es copiarla a otro lugar. La vamos a copiar a esa lista y le vamos a pedir en qué lugar. Para pedir el lugar, ahí copiar a, nos paramos en una celda donde nosotros queremos que nos copie. Y le seleccionamos solo registros únicos. Solo registro único, aceptar. De esta manera ustedes pueden ver que nos copió la variable, pero ya filtrando registro único. ¿Pudieron observar? Bien, ahí tenemos nuestra variable. Para realizar esta tabla, nosotros teníamos, recuerden que nosotros teníamos que poner, ¿qué más necesitábamos? La frecuencia absoluta, era con FI minúscula. Recuerden que la frecuencia absoluta era el conteo, nos indicaba la cantidad de veces que se repetía la variable. Y para contar, nosotros con Excel íbamos a igual contar, y ahí teníamos todas las posibilidades. Contar contaba las celdas de un rango que contenía números. La ventaja que es tan intuitivo Excel que cuando ustedes separan arriba de la función ya les dice para qué les sirve. Nosotros ahora lo que vamos a usar es la función contar sí,
que ven que dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, contar sí para activar era un doble clic y ahí tenemos contar sí. Y nos dice qué es lo que necesitamos, el rango. Nuestro rango se llamaba curso. Si nosotros vemos, ven que ahí ya tenemos la tecla curso. ¿Ven que apareció? Doble clic le activamos, punto y coma, y el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? La variable. Entonces yo selecciono directamente la variable, en este caso segundo B, y le doy Enter. Y ahí me contó que hay 42 estudiantes de segundo B que completaron esta encuesta. De ahí arrastramos, ¿sí? Y nos repite la fórmula. Directamente nos repite la fórmula. Y por último, verificábamos en la última fila, iba la fila de los totales. Entonces, total. ¿Cómo hacemos ese total? Igual, y tiene que estar inicio, ¿cierto? En la barra de herramienta inicio, y ahí vamos a autosuma. Directamente, doble clic en autosuma y nos hace la suma. ¿Por qué? Porque como tenemos un FI, una letra, entonces entiende que lo que tiene que sumar es lo que está en la columna. Le damos Enter y tenemos nuestros 175 datos. Ya tenemos completa la frecuencia absoluta. Después, como es una variable cualitativa, necesitamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la escribíamos con HI. HI, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que era igual a la porción que hay, o sería como la parte del todo. Entonces decimos, ¿qué parte? Que sería 42, frecuencia absoluta, dividido el total. 42 dividido 175 y le damos Enter. Es decir, la frecuencia relativa es la parte del todo. En este caso, la parte sería 42 de 175, 0,24. Miren qué pasa si arrastramos. Nos sale error. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo Excel? Miren, si ustedes con F2 se fijan, Excel en la primera fila, donde nosotros nos habíamos parado, ¿en qué nos hizo? 42 dividido 175, está bien. Pero cuando nos paramos en la segunda, ¿qué nos hizo? 33, pero he dividido la celda que sigue. Es decir, nosotros le estamos dando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde estuvo nuestro error? Que este F13 es un valor absoluto porque siempre va a ser dividido. La celda en la que estamos, la frecuencia absoluta de cada variable, dividido el total. Y ese total es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para fijar, para hacerla absoluta esta celda? Hacíamos con función F4. En el teclado, en la parte de arriba, función F4. Si ustedes trabajan con un ordenador de escritorio, directamente aplican función F4. Si trabajan con netbook, capaz que tendrán que darle antes activar la tecla función que está en la fila de abajo del teclado. ¿Sí? Con eso le damos Enter y ahí tenemos nuestra frecuencia relativa, arrastramos y pueden comprobar que ahora está bien. Y por último, autosuma, de la misma manera, Enter, y sabemos que la suma de las frecuencias relativas, que serían las partes que le corresponde a cada una de las variables, es 1. Ahora, miren, si ustedes querían cambiar la cantidad de cifras decimales, porque no tiene sentido tener tantas cifras decimales, era lo que hacíamos. Acá en la parte número, ¿sí? Pueden ver en la barra de herramientas, en la parte número, tenemos disminuir la cantidad de cifras decimales, ¿sí? O aumentar. Con 2 cifras decimales está bien. Si quieren podrían aumentar una más, 3 cifras decimales, para no tener tanta contaminación de números.
Y bueno, y por último, como lo que más se usa es la frecuencia relativa, pero porcentual, vamos a agregar una columna más donde vamos a poner frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual es la misma que la frecuencia relativa. Es decir, Excel no copia todo. Lo único que tenemos que copiar es la celda que tiene la fórmula. Entonces, como ya calculamos la frecuencia relativa en la anterior, le damos Enter. Copiamos todo, arrastramos, copiamos la fórmula y ahora le solicitamos que en vez, para que no tengamos la misma frecuencia relativa en número las partes de un entero, le pedimos que nos la dé en porcentaje. Es decir, que lo único que hacemos es seleccionamos porcentaje. Y ahí tenemos nuestra tabla de organización de datos. Si algo quieren hacer de una manera muy rápida, para acá, para los títulos, ven que yo acá ya tenía curso, copiar formato, ¿sí? Ahí tengo. Otra cosa importante es selecciono todo lo que sería la matriz de la tabla y le doy directamente, me voy acá, todos los bordes. Bien, y también podríamos hacer para que quede más presentada esta tabla, elijo ahí los bordes exteriores más gruesos, ¿sí? De ahí ustedes pueden hacer todo lo demás. Ahora, para graficar, vamos a la parte de graficación. Y yo tengo dos posibilidades. O directamente grafico desde los datos, yo busco curso, ¿ven? Busco todos mis datos y le doy insertar gráfico recomendado. Ven que ahí como reconoce que es una variable cualitativa, entonces para variables cualitativas el gráfico recomendado es un gráfico de barras horizontales, le doy a aceptar y me activa la barra. Pero fíjense en que esto siempre me lo va a hacer en una hoja nueva, ¿sí? En una hoja nueva. Entonces, lo que nos conviene es copiar la tabla, control C, y llevarla a la hoja donde estábamos trabajando. Control V. ¿Bien? Ahí nos activa porque hay otra forma con tabla dinámica. ¿Está? A mí la forma que me gusta más por ahí porque después me permite que esta misma hoja sea la matriz para otras hojas. Entonces a mí, ¿qué es lo que me conviene? Yo selecciono y acá elijo, pero ojo, elijan la variable y la frecuencia que ustedes quieren representar. Entonces puedo elegir variable y frecuencia absoluta. Eligiendo en la tabla sin los totales variable y frecuencia absoluta me voy a insertar gráfico recomendado, pero bueno, acá ven que hay más de un gráfico recomendado, ¿no? Pero siempre está primero el que nos recomienda más. Lo que pasa es que como acá estoy seleccionando dos columnas, una con valores cualitativos y otros con cuantitativos, me presenta más. Este es el gráfico recomendado. Le damos a aceptar, tenemos nuestro gráfico. Y ahí, en la parte derecha, en el signo más, acuérdense en siempre activar títulos de eje, porque la persona que lee tiene que ver qué está leyendo, y por ahí etiqueta de datos, que nos está mostrando las cantidades. Bien, para cambiar los títulos se paran en el gráfico y ahí cambian el título. Si ustedes no tocaron nada, directamente ponen curso, le dan enter y les cambia. Título de eje iría en el eje horizontal, en el eje vertical está la variable y en el enter, en el eje horizontal acá trabajamos con las frecuencias absolutas. Bien, otra cosa, si ustedes quieren cambiar, separan. Cuando ustedes activan una de las columnas, la primera vez que la activan, se les pinta todo. Si
Si cliquean 2 veces, ya se les pinta, que se les selecciona una sola barra. Bien, entonces yo selecciono todo y con el botón derecho del mouse puedo ir a cambiar el color, ¿sí? A cambiar el color, la línea de contorno, hacerla más gruesa, más fina, como a ustedes les parezca, y también dar formato de serie de datos. Miren ahí, el ancho del rango que figura acá, eso me va a dar el ancho de mi barra. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un histograma, que son todas las barras juntas, le pongo 0, fíjense en que se formó el histograma. ¿Sí? Eso es un histograma, si sería variable cuantitativa en intervalo de clase. Voy a formato de datos, no quiero 0, le vamos a poner un 60%. Bien, y ahí ustedes ven que las barras, el ancho de la barra es más importante que el ancho interbarra, pero no afecta mucho, eso es al gusto y a lo que uno quiere hacer. Bueno, a partir de esos datos ahí tienen para lo que sería la organización de datos en tabla y en gráfico. Una cosa más, yo acá me paro y para que ya me vaya quedando, pues yo tenía mi libro de Excel con toda la base de datos. La hoja 4 se me había agregado por si hacía el gráfico a partir de los datos. La puedo eliminar, cancelar. Me paro en la hoja 4 y la elimino directamente porque era una hoja que no necesitaba. Ahora, la hoja 3 ya tiene una variable trabajada, que era curso. Ven que si se paran en la pestaña de la hoja, pueden cambiar el nombre y ahí ya le pongo curso, para que ustedes cuando abran su libro de Excel puedan encontrar en cada hoja la organización y posteriormente todo el análisis de una variable. No sé si les sirvió, algo que les aumento más. Yo acá hice como una matriz, entonces si quiero seguir tabulando, miren qué sencillo lo puedo hacer después. Me paro en lo que sería la pestaña de la hoja, mover o copiar, mover al final, crear una copia, aceptar. Ven que me creó una copia de curso. Ahora miren, ¿para qué me sirve? Porque esto puede ser como una matriz que yo hice para tabular todas las variables que sean en serie simple. Voy a aprovechar para tabular sexo. Entonces, me paro, copio sexo, copio toda la columna, recuerden control C, me voy a mi nueva variable que era curso, me paro en la columna y reemplazo, ahora en vez de curso pego segunda sexo. Ven que me cambió completamente la matriz. ¿Pero por qué? Porque acá yo tenía lo que era, ven, cursos y yo acá cambié la variable sexo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, hacíamos lo mismo. Como es sencilla, no voy a ir a filtrar porque solo tengo 2 variables. Entonces cambio acá. En vez de segundo año necesito masculino. Le doy enter y ven que automáticamente se cambia. Y en vez de segundo, femenino. Enter. Bien. Y ya me quedó mi tabla realizada. Ahora fíjense, ven que estas 2 filas están de más. Entonces las pinto las celdas solamente que quiero eliminar y me voy a, con el botón derecho, eliminar. Ojo, no toda la fila, porque recuerden que si eliminamos la fila nos va a eliminar la fila completa, es decir que también nos va a eliminar variables, sino desplazar las celdas hacia arriba. Aceptar y tenemos nuestra nueva tabla con todos los valores ya listos. Entonces optimizamos nuestro tiempo.
Por último, acá abajo le vamos a cambiar el nombre para que nos quede ya la hoja de Excel y ahí le poníamos cambiar nombre, sexo. Enter. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva, que van a hacer todas sus bases de datos a partir de este video, que ya lo trabajamos en clase, pero como cada uno necesita su tiempo, se los hice. Mucha suerte y seguimos trabajando en clase.